Amigos y amigas, quien les habla, Carlos Andrés Ramos, les da la bienvenida a su programa. Andrés Ramos presenta hoy con un tema muy particular que es sobre la pedagogía y el contexto educativo en Colombia. Saludamos a nuestra audiencia que nos escucha a través de la 106.9, la emisora de la Universidad del Tolima, y a través del podcast que estará disponible a través de YouTube en el canal de NT Radio y a través de mi página web andresramos.co. Sean cordialmente bienvenidos, esto es Andrés Ramos presenta. Aquí con un poco de música, escuchando un poco de los años 80 y 90, tenemos aquí Losing My Religion de la agrupación REM. Y bueno, hablándoles un poco sobre el programa, hoy tendremos dos invitados muy especiales. Uno de ellos es docente de la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC, el maestro Jesús Morales, y por la otra parte tendremos a un instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el profesional Gilson Tibaduiza Álvarez, egresado de la Universidad Militar Nueva Granada en la carrera de Ingeniería Multimedia. Hoy hablaremos con ellos acerca del contexto educativo en Colombia, la labor de ser docente por un lado y la de ser instructor SENA en un mundo competitivo como el nuestro. Durante el programa contaremos con la presencia de dos panelistas invitados, ambos pertenecientes al alma mater del Conservatorio del Tolima, la institución dedicada a la música. Entre ellos está la maestra Alejandra Guerrero Peláez, magíster en educación y licenciada en lengua castellana de la Universidad del Tolima, y también contaremos con la presencia del maestro Miguel Alberto Castellanos, egresado del programa Maestro en Música del Conservatorio del Tolima, y actualmente se desempeña como maestro en piano de la Escuela de Música de la misma institución. Quiero saludar a la maestra Alejandra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y bueno, queremos conocer de antemano de su opinión cuáles serían las características que debe poseer la estructura curricular para la enseñanza-aprendizaje en los niños y adolescentes. Maestra Alejandra, muchas gracias por venir y bienvenida al programa. Hola Andrés, la estructura curricular para niños y adolescentes depende específicamente del tipo de educación que se vaya a llevar a cabo. Si se trata de educación formal, entonces la estructura curricular está en relación al grado de escolaridad que los niños o los adolescentes cursen. Para ello hay unos establecimientos ya de algunas normativas dentro de los lineamientos y estándares curriculares de cada área. Entonces, si tú miras bien en los documentos del Ministerio de Educación, hay unos lineamientos y estándares por cada una de las áreas que determinan los contenidos aproximados para cada uno de esos cursos. Pero si se trata de educación no formal, es decir, por ejemplo, de cursos y demás, la estructura curricular debe estar enfocada al propósito concreto del curso. En este caso, supongamos que sea, por ejemplo, un curso de música, un curso de artes o un curso libre, dependiendo de la duración y los propósitos de enseñanza, asimismo es que se establecen, digamos, las distribuciones de los contenidos y demás. Maestra Alejandra, muchas gracias. Ya volvemos con usted y ya tenemos vía telefónica al maestro Miguel Alberto Castellanos. Maestro, gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestro programa. Bien, muchas gracias. Bien, maestro. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las ventajas de enseñarle a un niño o adolescente en un contexto educativo con valores? Bueno, yo creo que fundamentalmente la enseñanza que se le imparte a los niños debe ser a través de la experiencia que ellos puedan vivir con la música. Uh-huh. Esto se hace a través de la didáctica, del juego,
de otros mecanismos en los cuales ellos capten con agrado la enseñanza. Pues es de vital importancia también conocer el cuerpo, la fisionomía, por ejemplo, cuando se intercambian palmas, cuando se hacen con los pies, a través del canto. O sea, son muchos de los métodos que se imparte en la educación con los niños, y esto pues mejora mucho el aprendizaje. Bueno, Miguel, gracias por su respuesta. Y bueno, maestra Alejandra, algo que usted quiera agregar a este enunciado. Esto es importante tanto para la formación del estudiante como para la formación del docente. Si hablamos de la formación del docente, estaríamos hablando de 3 dimensiones también, que son la dimensión deontológica, que sería, digamos, como una ética profesional general. Estamos hablando de una segunda dimensión, que es el etos docente, es decir, el comportamiento que el docente decide llevar a cabo en el aula. Y 3, estamos hablando de una dimensión axiológica de transmisión y generación o formulación de valores de acuerdo al grado de escolaridad y de acuerdo un poco como al tipo de habilidades que el mismo colegio o la misma institución quisiera desarrollar. Les agradezco, maestros Alejandra y Miguel, por estar acá en el programa. Ya volvemos en breve con ustedes, vamos a una pausa y al regresar tendremos en los micrófonos al maestro Jesús Morales, reconocido requintista, músico, egresado del Conservatorio del Tolima y actualmente educador en la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC. No se muevan, ya volvemos. Amigos y amigas, ya estamos de vuelta aquí en Andrés Ramos Presenta. Estamos escuchando sin duda una de las joyas del rock británico, Roger Waters, compuso para su banda, la reconocida banda de rock británico Pink Floyd, ícono del siglo XX, esta canción titulada Another Brick in the Wall. Como sabrán, Another Brick in the Wall es una crítica al sistema educativo de la época. Es una canción protesta en donde denuncia el impedimento del desarrollo del potencial de los estudiantes y el abuso representativo de los docentes de aquel entonces, en donde pues, se motivaba ese rencor, esa tristeza, y es lo que la canción escrita por Roger Waters expresa. Sin duda les recomiendo pasarse, echar una ojeadita por YouTube y puedan observar la joya de video musical. Y bueno, sin duda una canción para la historia. Y bueno, ya se encuentra con nosotros vía WhatsApp a través de nuestros micrófonos de Andrés Ramos Presenta al maestro Jesús Morales, actual coordinador del programa de música andina colombiana de la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC de la ciudad de Ibagué. Maestro, es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola Andrés, muchas gracias, me encuentro muy bien, mucho gusto en saludarlos, me alegra que nos visiten y que estén cerca a la EFAC. Claro que sí, maestro. Bueno, una invitación a los oyentes que nos escuchan que conozcan la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC, una escuela sin duda con un gran talento. Para entrar en contexto a la audiencia, un currículo, la definición del currículo está considerado como el gran horizonte determinante de un proceso de formación. El proceso el cual usted, estudiante, está desarrollando en su carrera universitaria o algún curso de estudios. Maestro, la siguiente pregunta que vamos a hacer para iniciar esta entrevista es:
¿Cuál es la importancia de un currículo en un programa de formación y su desarrollo mediante su estructura pedagógica? ¿Cuál es su finalidad? A ver, la importancia del currículo radica en que definitivamente es esa ruta trazada, ¿cierto? Pero trazada no solamente desde una materia, desde unos contenidos temáticos de una materia, sino también trazados de manera institucional y sobre todo de manera contextual, ¿no? Todo sobre la reflexión de un contexto social, de un contexto económico, ¿cierto? Entonces toda esa reflexión ayuda a trazar una ruta mucho más certera y digamos consecuente, congruente, precisamente con ese contexto, ¿no? De ahí la importancia de un currículo bien diseñado. Gracias, maestro. La segunda pregunta es, ¿cuál es el papel del maestro en una sociedad como la nuestra? ¿Cuál es el reto ético y pedagógico que nos separa en un futuro como país? Bueno, el papel del docente en la actualidad se amplía, ¿no? Se amplía sobre todo teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y los nuevos recursos didácticos y de aprendizaje que existen gracias a los avances tecnológicos, ¿no? Entonces podemos ver que actualmente en YouTube pues hay muchos materiales donde la persona puede aprender y puede entender diferentes temáticas. Esto nos lleva a los docentes a sentar una reflexión, digamos, más profunda y que abarque mucho más allá del mero aprendizaje, de la mera información, ¿cierto? Entonces debemos estar los docentes comprometidos con las problemáticas sociales, con las problemáticas que se generan en nuestro contexto y con ir un poquito más allá de la pura información, ¿no? Entonces, contenidos temáticos que lleven al estudiante, sobre todo, a aprender a pensar. Yo creo que el gran reto de un profesor es enseñarle a su estudiante a pensar, ¿cierto? A tener un pensamiento crítico, un pensamiento social, a hacer reflexiones con base a esa información que pueda tener por los diferentes medios. Entonces el docente es tan solo uno de esos medios, ¿no? El otro es YouTube, Facebook, páginas. Entonces, si el docente tiene que girar hacia un horizonte, es hacia el horizonte de enseñar a pensar o ejercitar ese pensamiento. El maestro Jesús Morales es licenciado en música del Conservatorio del Tolima, institución de educación musical desde el año 1906, año de su fundación. Maestro, la siguiente pregunta tiene que ver directamente con su labor, con su misión, su profesión. ¿Qué es lo más satisfactorio que usted encuentra de ser docente? Como docente, teniendo en cuenta que estamos en una época de transformación social donde las nuevas generaciones toman la batuta frente al cambio. Como profesor de música, pues básicamente yo he encontrado dos satisfacciones grandes y una tiene que ver con todo ese aprendizaje que uno logra también como docente, ¿no? Porque pues como docente no solo uno transmite una información, sino que también en ese ejercicio didáctico de enseñanza, aprendizaje, pues uno, digamos, como que teje reflexiones y precisamente el ejercicio pedagógico es ese, ¿no? Sentar una reflexión sobre digamos, un acto sucedido de aprendizaje, ¿no? Entonces en esa reflexión uno también encuentra como nuevas rutas, nuevos caminos y nuevas formas de que ese estudiante aprenda mejor, ¿cierto? Y de que uno también pueda ser más eficaz en ese proceso, ¿no? Y también otra de las grandes satisfacciones, pues obviamente es poder ver a ese estudiante un día tocando un concierto, tocando en un festival, en un concurso, en videos de YouTube. Y pues digamos que uno siente todos esos triunfos como si fueran de uno, ¿no? Claro, maestro, eso es muy importante. Maestro, gracias. Ya volvemos con usted. Por ahora quedan habilitadas las líneas. Pueden llamarnos a través del 317-577-2211 o consultarnos o visitarnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como @soycharlie07 o Andrés Ramos Film. Bueno, tenemos la opinión de un oyente. Por favor, regálenos su nombre, su profesión y respóndenos, para usted, ¿qué es ser estudiante?
Buenas noches, mi nombre es Sorli Brigida Bendaño y actualmente soy estudiante de licenciatura en lengua castellana de 10º semestre y trabajo como asesora de Concelper. Y para mí ser estudiante pues significa ser aquella persona que tiene que va a un aula de clase no solamente a despejar su mente, por así decirlo, sino que va más allá a aprender, a adquirir conocimientos, a aprovechar el tiempo que otra persona le está brindando a uno, que es el docente, a saber que si uno aprovecha bien el tiempo, si uno aprende todo lo que el docente le está explicando, que no solamente es para el momento, sino para la vida. Sorli, muchas gracias por compartir su opinión aquí en su programa, nuestro programa, Andrés Ramos Presenta. Maestro, en los últimos años hemos visto controversias y críticas acerca de la educación nuestra, la educación colombiana. Como docente y coordinador de un programa de formación, ¿considera que hay falencias en el sistema educativo? ¿Cuál es la ruta a tomar para el mejoramiento constante de la calidad de la educación en Colombia? Bueno, a ver, es un tema bastante amplio y que puede ser visto desde diferentes lentes, pero definitivamente yo creo que la educación tiene que girar hacia las habilidades, hacia el desarrollo de habilidades, hacia entender que todas las personas tienen unos talentos diferentes, ¿cierto? Unas inteligencias diferentes, y que lo que la educación debe ayudar es a develar esas inteligencias y a potenciarlas, ¿no? A potenciar cada una de esas inteligencias, sea la que sea, y no a dedicarse a dar unas materias genéricas para todas las personas, sino dedicarse más bien a entender que cada persona puede ser muy buena en algo, e inmediatamente se descubra en qué puede ser muy buena, pues potencializar esa inteligencia. Bien, maestro. Maestro, tengo una frase para usted y a nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Y es una frase que seguramente se la hemos escuchado a nuestros abuelos y a nuestros papás, quizás. Y es la siguiente: la letra con sangre entra. Repito, la letra con sangre entra. Maestro, teniendo en cuenta la frase anterior, ¿tienen cabida los conceptos tradicionales de educación en nuestros días? La letra con sangre entra. Sí, pues yo pienso que definitivamente eso fue uno de los errores históricos, ¿no? Definitivamente el ser humano funciona mejor, responde mejor a otros estímulos, ¿no? Al cariño, al afecto, al acompañamiento en todos estos procesos, ¿no? En la actualidad yo creo que no, definitivamente no tiene sentido hacer una educación basada en la represión, en el castigo. Yo pienso que actualmente con tanto recurso didáctico que hay, tantos videos explicativos, tantos recursos pedagógicos, yo pienso que el docente que esté todavía en esos términos no debiera ser docente, no debiera dedicarse a otra cosa. La docencia tiene hoy en día muchos recursos para motivar. Si hoy en día el docente tiene una función, una gran función, es la de motivar. Porque el estudiante, estando motivado, pues ya puede buscar en YouTube, ya puede buscar en diferentes fuentes. Entonces la gran enseñanza de un maestro en la actualidad es motivar al estudiante, que es lo que se llama calentar el hierro, ¿no? Cuando el hierro está caliente, se dobla solo. Y entonces es todo lo contrario a la letra con sangre entra, ¿no? Que es tratar de doblar ese hierro, pero a las malas, sin calentarlo, ¿no? ¿Y qué es calentar el hierro? Pues es la motivación. Bien, maestro, gracias. La maestra Alejandra, nuestra panelista invitada, se encuentra con nosotros y bueno, va a respondernos la siguiente pregunta. Como educador, ¿cuál es el reto de enseñar a las nuevas generaciones, estando en una era de constantes cambios, en pro de la ecología, el bienestar humano y, por supuesto, la libertad de expresión? En la medida en que hemos sido educados con parámetros de temáticas del siglo XIX y de siglos anteriores relativas a la acumulación del conocimiento, pero también fuimos educados bajo paradigmas, digamos, del siglo XX
y no obstante nos enfrentamos en realidad a la generación que ya está a puertas del siglo XXI. Creo que uno de los retos está en no solamente acumular un conocimiento para distribuirlo de una manera vertical, sino en realidad en generar diversas habilidades en los estudiantes a partir específicamente del desarrollo de la empatía. Por eso creo que uno de los retos, más que la acumulación del conocimiento por parte de los profesores, es el desarrollo de las habilidades de empatía y precisión frente a esos retos y necesidades del ambiente, del cambio, digamos, constante de los paradigmas de la cultura, entre otros. Es decir, que los profesores estamos llamados hacia la adaptabilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para ser coherentes con esas necesidades educativas contemporáneas. Parece que tuvimos una pequeña falla técnica, pero bueno, en resumen, lo que nos quiere decir la maestra Alejandra es claro. Maestro, para despedirnos de esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que usted quiere dejarle a los nuevos educadores que van a emprender este importante camino? Bueno, el mensaje es decirles que adelante con su profesión, que recuerden que la docencia es la profesión que forma todas las profesiones, ¿no? Que ser docente es tan digno como ser médico, como ser ingeniero, y que ser docente implica una responsabilidad social, una responsabilidad llena de valores. Entonces adelante con sus carreras, disfruten lo que hacen y aprendan también de sus estudiantes, estudien las nuevas propuestas pedagógicas, los nuevos recursos, las nuevas teorías de la educación que pues nos ayudan a facilitar nuestra labor, ¿cierto? Y le ayudan al estudiante también a hacer más ameno todos sus procesos educativos. Gracias, maestro, por esta importante y tan amena entrevista. Le deseamos muchos éxitos en su camino y este es un legado que nos queda a nosotros, los educadores, los futuros educadores que decidimos emprender ese camino hacia el mañana. Y no se muevan, en breve, en contados minutos, volvemos con la entrevista que vamos a realizarle al instructor del SENA, Gilson Tibaduiza Álvarez. Esto es Andrés Ramos Presenta. Ya volvemos. Amigos y amigas, ya estamos de vuelta aquí en Andrés Ramos Presenta, el programa que tiene abierto para ustedes todos los puntos de vista. Y hasta ahora estamos escuchando un clásico de la agrupación de los años 80, Alphaville, Big in Japan. Y bueno, ya está en la línea el instructor Gilson Tibaduiza Álvarez del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima. Para los que no tienen presente o en cuenta el término de instructor es como decir profesor o maestro, pero según los estatutos de la formación profesional integral del SENA, que es un mecanismo desarrollado por esta institución, el instructor es la persona que imparte conocimientos al aprendiz, en este caso estudiante, alumno, el aprendiz para desenvolverse en el campo laboral y en lo que denominamos, se me escapa, competencia del sector productivo, es entregar esto, impartir ese conocimiento y desenvolverse en el sector productivo. Maestro Gilson, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, Carlos. Bien, gracias Gilson por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Andrés Ramos Presenta. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el término de currículo que ya anteriormente
mencionamos de qué se trataba. Instructor, ¿qué entiende por el término de currículo? ¿Cómo podemos definirla a los conceptos curriculares como un plan de estudios o estructura curricular? La curricular es los contenidos, la formación que se debe visualizar en los desarrollos de los programas de formación. Es decir, los mínimos en cuanto a conocimiento, desempeño y producto que los aprendices van a desarrollar dentro de las competencias de aprendizaje. Bien, maestro. Y bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo podemos asociar esto a los conceptos pedagógicos? Contexto pedagógico es más entre planeación y ejecución para alcanzar las competencias. Abordar con la estrategia pedagógica esos conocimientos que van a desarrollar un desempeño y van a generar un producto. Entonces, hay estrategias y hay técnicas didácticas que esas son herramientas para que el instructor pueda alcanzar en los aprendices las competencias de aprendizaje. Instructor, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el papel del instructor como tal en los procesos de aprendizaje para el trabajo? ¿Cuál es su rol frente al aprendiz y cómo se desenvuelve en la formación profesional integral del SENA? El rol del instructor puede variar en cuanto a facilitador, orientador y tutor. Facilitador, cuando hay bastante material y uno clasifica y selecciona el mejor para facilitar las mejores fuentes de información. Orientador, cuando uno tiene un programa, un software para ejercerlo, para mostrar, y a través de cualquier desarrollo de técnica didáctica puede facilitar ese conocimiento, puede orientar ese conocimiento. Y tutor, acompañamiento, como acompañamiento en su desempeño, en su trabajo del aprendiz. Bueno, gracias, Gilson. El instructor Gilson es ingeniero multimedia de la Universidad Militar Nueva Granada y desde el año 2011 se vinculó como contratista en la Regional Tolima del SENA en el programa de animación 3D. Luego aplicó a una convocatoria temporal en donde ha pertenecido en el programa de investigación del SENA denominado SENOVA, y actualmente es instructor del programa tecnólogo en producción de multimedia, ya como instructor de planta. Gilson, lo felicito por esta trayectoria que ha tenido con la institución. Muchas gracias. Bien, instructor. En estos momentos vamos a hablar del modelo por competencias. ¿Considera usted que el modelo por competencias hoy en día va orientada a la formación del ser humano o al capital humano? ¿Y por qué? Tiene su concepto. La formación del ser humano debe ser integral, porque el desarrollo debe ser holístico. No solamente es una cantidad de conocimientos técnicos, del cual el aprendiz a futuro se puede desempeñar en alguna empresa o generar alguna empresa, y simplemente, como tenemos que interactuar con otras personas, debemos tener otros componentes, ¿sí? Componentes como, por ejemplo, integralidad, para poder trabajar en equipo, tener la capacidad de ajustarse a los cambios que vienen, un dinamismo, y, por ejemplo, las competencias nos pueden proveer eso a partir de unos pequeños resultados de aprendizaje para lograr dicha competencia. Lo contrario serían contenidos teóricos y tal vez algo de prácticos, pero no tienen la misma relevancia que tendría la competencia. La competencia, como lo dice, ser competente le garantiza pues al aprendiz desempeñarse mejor en el mundo laboral. Muchas gracias, Gilson. En estos momentos ya volvemos con usted. Ahora tenemos en línea a una docente que quiere dar su opinión con respecto a qué es ser docente. Por favor, regálenos su nombre, el área que es de la docencia que desempeña y su opinión, por favor. Mi nombre es Ani Catalina Rodríguez Meléndez. Soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en Educación Física de la Universidad del Tolima.
Para mí ser docente como profesión, como licenciada y como entrenadora que manejo más la parte deportiva, es compartir las experiencias y las vivencias con mis deportistas y con los niños, para que ellos de esa forma obtengan un mejor aprendizaje o en el caso deportivo obtengan mejores logros, ayudarles a vencer sus miedos y a demostrar de que ellos son capaces de hacer lo que se propongan. Ani, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Y bueno, volviendo con el instructor Gilson Tibaduiza Álvarez del SENA Regional Tolima, tenemos una pregunta relacionada a su cargo. Como instructor SENA, ¿considera usted que se encuentra privilegiado al gozar de herramientas para sus funciones en el ambiente de formación? ¿Herramientas? Sí, señor, efectivamente. Didácticas. Efectivamente, desde la perspectiva didáctica. Pues las herramientas didácticas van de la mano como la evidencia se requiera. Si la evidencia es de conocimiento, yo podría utilizar herramientas en las cuales el aprendiz realice mapas mentales, cuadros sinópticos. De esa manera pueda que para representar gráficamente un mapa o algo, debe el aprendiz leer y representar esta información. Sí, para favorecer, digamos, el desarrollo de las competencias de conocimiento, ¿sí? También para mejorar la calidad, porque puedes hacer trabajo colaborativo en línea, ¿sí? En algunas herramientas. También el trabajo en el entorno con los equipos que tenga el ambiente de formación, para realizar con unas técnicas como de simulación, mostrar los procesos de diseño, ¿sí? Toda esa parte. Y ¿qué otras herramientas puedo utilizar? No, las otras son las visitas a las empresas, como por ejemplo ir a hacer las giras educativas, donde el aprendiz puede dar un vistazo de cómo son los procesos en la vida real. O sea, todas esas estrategias son las que pueden utilizar. Bien, instructor. Hoy en día hay un término de los procesos de evaluación, que pues está la heteroevaluación, la autoevaluación. Hay uno que llama la atención en particular y es la metaevaluación, que, valga la redundancia, quiere decir evaluar la evaluación. Bueno, háblenos un poco de esta cuestión. ¿Cree usted que la metaevaluación es indispensable para reconocer los procesos de evaluación en nuestros días, donde la educación tiende a poseer retos titánicos y que requieren de mucha atención y precaución? Sí, claro, eso es uno de los factores. O sea, la metaevaluación, al igual que otros métodos de evaluación, están encaminados a eso. Entonces es un proceso que requiere también la retroalimentación. No es simplemente evaluar y listo, dar un concepto, sino que ir un poco más allá, generar también una retroalimentación para la mejora. Bien, instructor, gracias. Instructor, aquí tengo una frase, una de las frases del psicólogo humanista Carl Rogers, que dice así: conferir la responsabilidad de educación al alumno equivale a lavarse las manos y abandonarlo a su destino. Teniendo en cuenta el enunciado anterior, ¿cuál es la misión del educador para impartir la autorrealización desde el concepto humanista y qué hacer para que esto no suceda? Lavarse las manos, pues eso lo utilizan mucho, esa frase, para evadir una responsabilidad. Generalmente, entonces, y pueda que esté implicado o no. Entonces, digamos, en cuestión de la responsabilidad que tiene como instructores, primer ejemplo es dar ejemplo, ¿no? Sí. Para formar con el ejemplo, porque no hay otra forma de enseñar. Para eso, de otra manera, el aprendiz o el alumno, el estudiante podría tener un trabajo más autónomo, un estudio más autónomo, en donde simplemente consulta ciertos canales de información y se forma con esos canales de formación. Entonces ahí es lo relevante que es el ejemplo que puede generar el instructor, el profesor, para orientar, ¿sí?
Entonces ese ejemplo hace que ya adquiera una responsabilidad, y en esa responsabilidad a futuro asumir ese reto, ¿no? No tanto que el error que cometa el aprendiz, el estudiante, lo siga repitiendo, sino que es darle a entender, darle a conocer las opciones que tiene para mejorar todo eso. Bueno, instructor, y antes de irnos, un mensaje para los nuevos educadores, instructores que quieran asumir el reto como el suyo, la profesión de ser instructor SENA o ser educador en el área que desee. ¿Cuál es el mensaje que tiene para ellos? No, el primero, que les guste mucho enseñar, o sea, que les guste mucho su labor, en primer lugar. Segundo, que tiene que haber un balance entre la parte técnica y la parte pedagógica y humana. Y no olvidar la gestión, porque en toda institución donde vaya a pertenecer hay gestión del aprendizaje. Entonces debe haber una planeación, así como vemos en la teoría del iceberg, solamente se ve una parte superior visible, pero debajo recae mucha planeación para esa labor. Entonces ese es el reto. Y lo segundo es comparar la labor en un restaurante. En un restaurante van muchas personas y esas personas tienen gusto. De esas personas les puede dar opciones para que puedan alimentarse. En este caso se pueden alimentar por conocimiento, pero darle varias opciones, porque hay personas que no se pueden aburrir con una sola opción de aprender, de asimilar. Entonces tenemos que ofrecer varias opciones de aprendizaje, ¿sí? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay muchas técnicas también, pero más que todo el primer eje central es que les guste la labor. Y ya en el camino ya puede encontrar varias fuentes, varias estrategias para poder mejorar el trabajo. Gison, un placer tenerlo acá en los micrófonos de Andrés Ramos Presenta. Y gracias por asistir y bueno, muchos éxitos en su labor como instructor. Y no se vayan, que ya entramos al último bloque de nuestro programa acerca de un enunciado que los va a dejar boquiabiertos, especialmente a los padres de familia. Ya regresamos, esto es Andrés Ramos Presenta. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta, sin duda es una canción desgarradora para muchos hijos que han enfrentado adversidades con sus padres de familia respectivamente. No basta fue lanzado en el cuarto álbum de estudio de Franco De Vita, el cantante ítalo-venezolano, en el año de 1990. No basta está incluido en el álbum Extranjero. Y bueno, esta canción es apropiada para el siguiente enunciado que vamos a compartir, que vamos a expresar con los panelistas, la maestra Alejandra Guerrero y el maestro Miguel Castellanos. Vamos a leerlo. Este enunciado lo encontramos en un ensayo del maestro en Ciencias de la Educación, Carlos Enrique Arias Vera, en el que dice: amar éticamente es la donación informada, racional, consciente, libre, voluntaria y gozosa del propio ser en pro del bien del otro. Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a darle la palabra al maestro Miguel. Por favor, teniendo en cuenta esto, ¿considera usted que el amor es fundamental en los procesos pedagógicos
y que se debe impartir de manera responsable desde las casas y en los centros de formación? Sí, yo creo que eso es como uno de los valores que más debemos implantar en todos los lugares, como tú lo has dicho, desde los hogares, en los centros académicos. Pues el amor es como el sentimiento más poderoso y más profundo que el ser humano puede experimentar. Yo digo que se podría aprender con más rapidez, con más eficacia cuando las cosas se hacen con amor. No tanto como tradicionalmente se venía haciendo. Digamos que la educación anterior era más como hacia el miedo, hacia los deberes, hacia la presión que podía ejercer un maestro, que a través de esto poder incentivar a los estudiantes. Yo creo que cambiaría la educación. Pero pues hablando hoy en la realidad, este sentimiento pues se ha ido como perdiendo, ¿no? El tratar de hacer las cosas con amor. Gracias, Miguel. Bueno, repito nuevamente la frase: amar éticamente es la donación informada, racional, consciente, libre, voluntaria y gozosa del propio ser en pro del bien del otro. Maestra Alejandra, ¿considera usted que el amor es fundamental en los procesos pedagógicos y que debe impartirse desde las casas y en los centros de formación? En la pedagogía, el amor es relativo a la vocación con la que tú enseñas. Es lógico que es necesario por parte del profesor tener un nivel de entrega que le permita hacer las cosas no por una obligación y bajo un cumplimiento de una serie de normas y parámetros, sino bajo una entrega de compromiso real con el estudiante, el niño sobre todo. Creo que el amor sí es un tipo, digamos, como de dimensión que a veces se pierde mucho en nuestro entorno contemporáneo porque estamos llamados como a una instrumentalidad de las acciones pedagógicas, o sea, como que la gente se limita a impartir una serie de contenidos y todo, pero creo que sí es necesario como desarrollar lo que te decía en el enunciado anterior, como una empatía hacia quién es el otro, a quién le estoy enseñando, por qué estoy enseñando de esa manera, a qué grupo social pertenece, cuál es mi función como maestro, cuál es la huella o el impacto que yo como maestro quiero dejar en estos niños. Es necesario también que los padres como que de cierta manera atiendan un poco mejor a los niños porque se les ve con muchos vacíos cognitivos, pero eso implica un problema de fondo más estructural. Y es que en este sistema capitalista los padres, al no tener las garantías de supervivencia por parte del Estado, necesitan estar constantemente en trabajos que les demandan demasiado tiempo para la supervivencia y mantenimiento mismo de los niños. Por lo tanto, no tienen tanto tiempo de cuidarlos y son niños que crecen en entornos sin amor. Bien, bueno, Alejandra, Miguel, se nos acabó el tiempo infortunadamente, pero bueno, esperamos en un próximo programa poder tratar más a fondo este tema que sin duda es mucha tela que cortar. De antemano agradecerles su presencia, pero no sin antes se despidan con un mensaje para los educadores enfrentando estos nuevos retos sociales. Miguel. Bueno, yo creo que este mensaje pues es como algo difícil, ¿no? Porque nos afrontamos a retos diferentes, ¿no? Porque vivimos en unos contextos tan variables, donde encontramos niños con problemas familiares, problemas involucrados con las adicciones, con las drogas, con las familias disfuncionales. Entonces yo creo que ese es nuestro mayor reto, ¿no? A través de nuestro conocimiento, a través de lo que nosotros podamos implantar en las vidas de las otras personas, eso es lo que deja realmente a una sociedad, y ese es como el núcleo que nosotros impartimos en una sociedad, como la influencia positiva que podemos hacer. Ese es como nuestro granito de arena. Alejandra. Con los estudiantes de la licenciatura hablamos hartísimo de la importancia de adaptación de parte del docente hacia las condiciones bajo las cuales se desarrolla el hecho educativo. También hablamos de la importancia de una preparación constante en todos los sentidos, es decir, que se necesita ser una persona integral para poder llevar a cabo una práctica educativa
que sea más enriquecedora y no solamente que se limite a la distribución de contenidos. Es decir, que es necesario el desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo de, digamos, habilidades como de empatía, habilidad de comprensión del contexto, entre otros. Creo que también un buen profesor debe saber leer y escribir correctamente y aprender sobre todo a escuchar para poder ser humano y para poder tener herramientas de análisis que le permitan comprender las condiciones bajo las cuales se desarrolla una práctica educativa en un contexto definido o en un contexto difuso. En un contexto definido quiere decir en una situación específica de un colegio, de un grado, y en un contexto difuso sería hacia la generalidad de la educación. En últimas, creo que todas las personas que no tengan vocación para el servicio no deberían dedicarse a la docencia, porque realmente ser profesor es servir a la comunidad. Por supuesto, así es, ser maestro es servir al mundo. Gracias, maestra Alejandra, maestro Miguel, gracias por acompañarnos hoy en el programa Andrés Ramos Presenta, y muchos éxitos en sus carreras y en sus vidas. Vale, Andrés, muchísimas gracias a ti, y cualquier cosa que necesites, pues aquí estoy a tu servicio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y eso fue todo por hoy, amigos y amigas. Andrés Ramos les presentó, junto con profesionales del área de la docencia, una pequeña radiografía acerca de la pedagogía y el contexto educativo en Colombia. En un próximo programa les estaré presentando El dolor del pecado, el próximo proyecto que estamos emprendiendo junto a Adán Navarrete y estudiantes del Un Minuto. Los dejo con Franco De Vita, No Basta. Gracias por su sintonía. No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesita es afecto, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno.